en esta preciosa mañana. Saludos a todos, hermanos, y pues qué bueno que algunos de nuestros hermanos de ahí de Algodones pudieron visitarnos, ¿verdad? Nos da gusto tenerles aquí y pues los que somos de casa, qué bueno que acudieron. Los que nos acompañan por primera vez, también damos gracias a Dios por ustedes, ¿verdad? Y pues, ¿qué les parece si vamos directo a la palabra? ¿Sí? ¿Cuántos vienen con hambre de Dios? Ok. Vamos a continuar con la serie Las aflicciones en la Biblia. Ok. La serie se llama Las aflicciones en la Biblia y vamos a hablar el tema número 16. La aflicción de saber de Dios en vez de conocer a Dios. Nosotros en Algodones estamos llevando una serie que se llama Aprendiendo a conocer a Dios. Y vamos a ver esta enseñanza, cómo tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Pero también nosotros aquí en Mexicali vamos a aprender, porque estamos hablando de las aflicciones, de que hay una gran diferencia, pero no solamente hay una diferencia en conocer, ¿verdad? En saber, perdón, de Dios, sino que también, si nos quedamos en eso, también vamos a sufrir aflicciones. Amén. Así que les pido que estemos, ¿verdad? Con nuestra mente y corazón en la palabra, ¿verdad? Yo sé que hay necesidades en la iglesia, están enfermos y hay cosas difíciles, hermano. Créanlo que yo hablaba con alguno de mis hermanos y fíjense, el día que mi mamá falleció, yo estaba en la iglesia, hermanos, predicando en la mañana. Mi madre empezó como agonizar, se llamaba, pues, cuando ya está. Y pues me daba mucho dolor, ¿verdad? ¿Cuántos no nos duele? Pero yo estaba en la iglesia, hermanos, en la tarde predicando los matrimonios. No por fariseo, sino que yo sabía que tenía que estar haciendo mi trabajo y el trabajo de Dios pues era o recogerla o hacer un milagro, ¿verdad? Entonces, sé lo que se siente, hermanos, estar en momentos difíciles, pero también yo siempre les aconsejo a los hermanos, en esos momentos, hermanos, lo mejor que puedes hacer es refugiarte en Dios y no en los problemas. Créanlo que el ambiente familiar, pues ahí estaban llorando, algunos estaban más retirados de nosotros, ¿no? Y dije, no, Señor, yo no porque no me duela, sino que pues mis tristezas y mis lágrimas tú las conoces y tú eres el único que me puede consolar. Amén. Así que siempre, hermanos, en momentos difíciles no se refugien en la tristeza. Refúgiense en quien puede consolarle. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Así que sé lo que se siente, estoy con ustedes, estoy orando por la familia, pero son cosas que van a pasar, hermano, créanlo. Nos va a tocar estar ahí, aunque usted se esconda, ¿verdad? Nos va a tocar estar ahí y espero que cuando nos llegue el momento podamos enseñar bien a nuestra familia, que no se le vuele la cabeza, ya me toca irme, gloria a Dios, hay ustedes que se quedan, ¿verdad? Tenemos la cabeza así, hermanos. ¿Cuántos anhelan ver al Señor? Sí, pero muchos quieren, no, Señor, manda un tornado de fuego para irme, ¿verdad? No. A unos nos va a tocar a lo mejor estar dormidos y está ahí. A otros nos va a tocar padecer alguna enfermedad fea. Pero al abrir nuestros ojos, si tú has depositado tu fe en Cristo Jesús, el Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hay que llorar con los que lloran, ¿verdad? Pero ahí no habla de que le causes más tristeza, sino que estés apoyando al hermano en oración. Pero sí, mis hermanos, siempre hay que tener eso, hermano. El servicio a Dios, en el buen sentido de la palabra, sigue. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, hermanos. Y hay que... Ahí está. Ya para terminar, el último, ¿qué cree que pasó el día que falleció mi mamá? O sea, pues iba a venir algún pastor, no voy a decir el nombre.
se canceló, hermanos, el pastor, porque aparte íbamos saliendo de la pandemia. Fue en el 21, ¿verdad? La pandemia fue que en el 20, por ahí, ¿verdad? Bueno, a lo que voy, que no pudieron venir. ¿Y a quién cree que le tocó predicar? Ahí estaba, hermano. Y saben, el Señor me fortaleció, ¿verdad? El Señor me fortaleció y así es el Señor, hermanos. Así que, los grandes momentos de dolor, hermano, en el servicio a Dios, Él siempre me ha fortalecido. Amén, hermanos. No deje de servir a Dios, hermano. No deje de amar al Señor, porque esos momentos van a venir. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hermanos, pues quiero que vamos al texto de Lucas capítulo 15, versículo 29. Lucas 15, 29. La aflicción de saber de Dios en vez de conocer a Dios. Lucas 15, 29. Vamos a leer ahí, dice la palabra de Dios. Mas él respondiendo, dijo al Padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vamos a orar. Padre, una vez más, en esta mañana hemos estado orando, te adoramos y pudimos darte no solamente, Señor, ofrenda, pero también te hemos dado nuestro tiempo, nuestro corazón. Esta mañana vamos a estar aquí, Señor, escuchando tu palabra por este tiempo. Señor, sé que hay necesidades, Padre, sé que hay peticiones. Mi Dios, hay cosas que nos duelen, Señor, como hermanos, pero, Señor, tenemos que seguir adelante, Señor. Yo te pido que las tristezas que puedan estar pasando, las preocupaciones, Señor, no sean más grandes que el hambre que podamos tener de tu palabra, Señor. Ayuda a controlar nuestras emociones, Señor, y que podamos tener los pies en la tierra, Señor, que en este mundo vamos a pasar muchas aflicciones, enfermedades, muertes, todo, Señor. Sin embargo, Señor, si las pasamos contigo, Señor, serán mejor, Señor. Así que yo te pido que en este momento, Señor, hay peticiones que personas ya fallecieron, Señor, hay otras personas que están muy, muy graves, Señor, hay tantas cosas, Padre, muy duras, Señor. Hay mucha inseguridad aquí en Mexicali, Señor, el sistema de salud está por los suelos y, Señor, hay tantas cosas, Padre. Cada día se desaparecen jóvenes, niños, mujeres, hombres. Señor, estamos en los tiempos muy difíciles, pero, Señor, sabemos que tú estás con tus hijos, con tu pueblo, Señor. Y te pedimos que todas esas tragedias, Señor, y cosas que están pasando a nuestro alrededor, Señor, no quiten el gozo que hay en nuestro corazón por venir a tu casa. Gracias por mis hermanos que están aquí en medio de sus dificultades. Y oro, Señor, que los ayudes a que puedan prestar atención a tu palabra y que a mí, Señor, me des el denuedo para poder predicarla, Señor, porque te lo pedimos en nombre de Jesús. Todos juntos decimos, amén, hermano. Queridos hermanos, ¿creen que exista la posibilidad de saber de Dios en vez de conocer a Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que exista o no? ¿Creen que podemos saber lo que la Biblia dice de Dios, pero no tener comunión con Dios? Pues hoy, por la gracia de Dios, hermanos, vamos a aprender de una historia que precisamente relata este tema, hermanos. El saber de Dios, pero no conocer a Dios. Y vamos a aprender, hermanos, cómo esta condición causa mucha aflicción, ¿verdad? Dolor, hermano, porque no hay peor desgracia que una persona que diga conocer a Dios, que diga saber de Dios, no tenga comunión con Dios. Así que a prestar mucha atención. Muy bien. Hermanos, antes de iniciar, vamos a ir a Lucas capítulo 15, pero el versículo 11. Pero antes de llegar ahí, yo quiero decir unas palabras introductorias aquí a esta parábola. Miren, muchos conocemos esta hermosa parábola, ¿verdad? Que se le titula El Hijo Pródigo, ¿verdad? Muchos la conocemos. En pocas palabras, hermanos, el mensaje, así para así redondearlo, ¿no? Es que Dios es un Dios de perdón, ¿verdad? Que si fallamos y regresamos a Él en genuino arrepentimiento, Dios nos perdona. Esta es la más conocida, ¿no? El significado más conocido, pero también, hermanos, hay otras lecciones en esa parábola. ¿Ok? Pues hoy
nos vamos a basar no en el hijo pródigo, hoy nos vamos a basar en el hermano que se queda en casa, ¿verdad? No en el pródigo, ¿verdad? Como más bien se conoce esta parábola del hijo pródigo, hoy vamos a hablar del otro hermano, ¿verdad? El que al parecer, póngame atención, el que al parecer estaba bien, el que no malgastó el dinero, ¿verdad? Viviendo descaradamente, el que siempre se quedó con el padre. Y vamos a sacar de ahí esa enseñanza con la gracia de Dios. ¿Estamos listos? Punto número 1, hermanos, vamos. El Dios que no hace acepción de personas. ¿Usted sabe eso, hermano? Mire, aunque ande en doctrinas por ahí, hermanos, no las crea. No, es que Dios eligió. Hermano, deseche todo eso. Dios no hace acepción de personas, hermano. Dios no lo hace. Amén. Pero bueno, eso lo van a empezar a ver en la historia de la iglesia, la historia de Juan Calvino, y eso se lo dejo a nuestro hermano Chuy, ¿verdad? Una doctrina que ha hecho muchos estragos. Pero en fin, el Dios que no hace acepción de personas. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 14, vamos a leer ahí. Lucas capítulo 15, del 11 al 14 dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Póngame atención en esta frase, y les repartió los bienes. Fíjese, No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, es decir, el que había pedido la herencia, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Queridos hermanos, una de las lecciones, hermanos, que los que estuvieron en el tiempo de Jesús, los contemporáneos a Jesús, no quisieron aprender, hermanos, es que Jesús no hacía acepción de personas. Cuando Jesús llamó a los pescadores, les llamaban borrachos. Cuando Jesús llamaba a los pecadores, decían, si Jesús verdaderamente fuera quien dice ser, no estaría con esa clase de gente. ¿Se acuerdan cómo siempre andaban con esas cosas? Incluso, hermanos, cuando Jesús llamó a Leví o a Mateo, ni aún los mismos discípulos lo aceptaron bien, porque sabían que pues Mateo era un recaudador de impuestos, es decir, un traicionero al pueblo judío. Hermano, lo mismo pasó con el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos sabemos que antes de que fuese ese hombre de Dios, fue un perseguidor de la iglesia, un fariseo, ¿verdad? Un hombre con mucho conocimiento, pero con una grande venda en sus ojos que solamente Dios se lo pudo quitar. Y bueno, perseguía a la iglesia, y cuando Dios lo llamó, ¿verdad? No fue aceptado al principio. Miren, mucha gente al no estudiar bien los hechos y el libro de la vida de Pablo dice, no, así como Pablo, miren, en cuanto se cayó del caballo, no, hermano, fueron años que pasó él. Él estuvo varios tiempos, no voy a explicar todo él, pero él estuvo varios tiempos, hasta que fue aceptado, ¿verdad? Ahí con el pueblo, ¿verdad? Y con el pueblo de Dios, y a unos menos apóstoles le dieron un tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿verdad? Y tenemos que entender eso, así que, bueno, eso estaba ahí, hermanos. El pueblo judío era muy celoso, ¿no? Siempre fue de esa manera, muy celoso, ¿verdad? Ellos se quedaron con la idea de los pueblos paganos que Dios había hecho esa acepción, pero Dios hacía esa acepción en el Antiguo Testamento porque los pueblos que no amaban a Dios eran idólatras, ¿ok? Ellos hacían sacrificios a otros dioses, y etcétera. Entonces lo que Dios aborrecía eran los actos de las personas. Entonces eso lo traían, ¿verdad? Y bueno, los gentiles, etcétera, había mucho ahí. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, ¿verdad? Y empezó a hablarle a todos, hermano, ¿verdad? Conocemos ahí la Biblia, y empezó a hablarle a los pecadores, empezó a ir, y la gente no lo aceptaba porque pensaban que el Mesías solamente iba a venir por el pueblo judío, ¿verdad? Sin embargo, en este tiempo, a nuestro Dios le plació no solamente venir por su pueblo judío, sino
por todos aquellos que creyeran en Cristo Jesús. Así que, bueno, lo que quiero dar a entender con esto es que nuestro Señor Jesucristo, acuérdense, cuando Él hablaba por parábolas, lo hacía para poner un ejemplo claro que la gente lo pudiera entender. Ese era el propósito de las parábolas. Y lo que nuestro Señor Jesucristo aquí estaba narrando era específicamente eso, ¿verdad? Que ellos, es decir, los fariseos, estoy explicando eso para que entienda este punto. Los fariseos eran el hijo que se quedó con el padre. Ese era el propósito de esa parábola. Y que el hijo pródigo era toda aquella persona que aunque fallara, viniera en arrepentimiento genuino, ¿no? Obviamente. ¿Verdad? Entonces, cuando estaban ahí, ellos entendieron eso. Quizás nosotros no prestamos atención a eso, pero ellos captaron lo que Jesús les quiso dar a entender. Muy bien, entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender que Jesús no hace excepción de personas. Hermanos, Jesús no tiene favoritos, no tiene los hermanos elite, no existe, hermano. Dios es bueno para con todos. Ya cada quien decidimos cómo llevarnos con Dios, ¿verdad? Obviamente, si somos obedientes, seremos más bendecidos por Dios. ¿Saben por qué? Porque la obediencia trae bendición, no por un favoritismo. ¿Me está entendiendo? Pero todos tenemos la misma oportunidad de crecer, de madurar, etcétera. ¿Ok? Pero también, hermanos, si fallamos y nos arrepentimos genuinamente, también Dios nos perdona, hermanos, y nos da otra oportunidad. Esto, hermano, en la predicación o en las iglesias de sana doctrina casi no se enseña mucho. Les voy a decir por qué. Porque a veces pensamos que al enseñar esto, la gente se va a ir y va rienda suelta al pecado, ¿no? Va a decir, no, pues al cabo del Señor te perdone, yo regreso. Pero escuchen, hermanos, si somos una iglesia que queremos explicar la sana doctrina, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Imagínate que un hijo de Dios verdaderamente tropiece. ¿En quién va a encontrar el consuelo, hermano? Si no se le enseña que hay un Dios que lo puede restaurar. ¿A dónde va a ir ese hermano? Esa hermana, ¿a dónde? ¿Sí me entiendes? Por eso tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Sin embargo, no estamos promoviendo, ¿verdad? Libertinaje. Pero sí, que podamos saber, hermano, que si algún día por algo fallamos, hay un Dios. Que si venimos en él arrepentimiento y fe, nos va a restaurar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Pero tenemos que tener ese equilibrio, hermanos. Como le digo, muchos dicen, no digas eso, porque no, es que tú tienes el Espíritu Santo, y así tú te vas al libertinaje, no es porque no te enseñamos, y es porque tú decidiste hacerlo, ¿me entienden? Pero también se corre el riesgo de no hablar de eso, y el día que un verdadero hijo de Dios caiga, no se pueda levantar, porque crea que un cristiano verdaderamente ya no puede pecar. ¿Está entendiendo? Así que tenemos que tener ese balance. Entonces, tenemos que entender eso, hermanos, ¿verdad? Comprenderlo muy bien. Ahora, a veces no entendemos el por qué Dios, hermanos, es así, sinceramente. Yo he mirado hermanos que están muy bien y cayeron y se levantaron y Dios les dio la oportunidad, y a veces nosotros no entendemos, ¿sabes? Y hay otros hermanos que tienen toda la vida en la iglesia. Y este hermano se fue, batalló, cayó y regresó y se levantó y Dios lo está usando. Y el otro hermano que ya tiene 45 millones de años lo usa ahí en la iglesia, no, ni abre la puerta cuando viene un hermano, o sea, no sirve, no se pone a servir. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, hermano, solamente Dios conoce los corazones, ¿me entienden? Tú y yo podemos tener aquí en la iglesia miles de años, pero solamente Dios sabe qué hay dentro de ti. ¿Me está entendiendo? Entonces, y la otra es de que no podemos conocer nosotros la mente de Dios, hermano. Solamente Él sabe por qué obra de esa manera, hermanos. ¿Amén? Ahora, hermano, ¿qué podemos hacer con ese Dios que obra con las personas? Bueno, solamente acatar sus decisiones, hermano, con humildad y no oponernos, ¿verdad? No ser como esos fariseos que se molestaban cuando Dios ayudaba a los pecadores. No, ¿verdad? Porque va a ser un desperdicio de tiempo, hermanos. Créalo que las decisiones de Dios se basan en su sabiduría y no en las opiniones humanas, ¿me entiende? Así que tenemos que entender, las decisiones de Dios son las mejores. Y yo no me voy a oponer a eso. Aunque hay casos, hermanos, que sí, ¿verdad? Como podemos ver en esta parábola, hermanos, ¿verdad? Dios no hizo excepción de personas, para nada, ¿verdad?
menos, hermanos. Él le pidió, este hijo, ¿verdad? Le pidió la herencia. Podemos ver, y lo que leímos ahí, por eso les dije que entendiéramos todo bien, le pidió la herencia y él les repartió. Le pidió la herencia a uno y él le repartió ¿a quiénes? A los dos. ¿Se da cuenta? O sea, Dios no está haciendo acepción de personas, ¿verdad? Entonces, y de aquí quiero partir, queridos hermanos, Dios no hace excepciones de personas, nos guste o no, hermanos, tenemos los mismos beneficios. Claro, hermanos, si obedecemos, nos va mejor, claro que sí, pero si regresamos a Dios en arrepentimiento genuino, Él nos da una oportunidad, hermano. Bueno, en esta parábola el hijo menor se fue de la casa del padre, se fue a pecar, y al malgastar el dinero, ¿verdad? El hijo empezó a pasar momentos difíciles. El hijo mayor no, el hijo mayor guardó su dinero o no se lo escondió, no sé, mira ahí, pero la importancia es que el hijo mayor se quedó en la casa del padre, no desperdició el dinero, se quedó trabajando para el padre, haciendo lo mismo que hacía siempre, ¿verdad? El hijo menor no, malgastó todo su dinero, ¿verdad? Y aquí podemos decir, pues eso es lo que él quería, ¿verdad? El hijo menor se fue, es lo que está pasando, pues él se lo merece, ¿verdad? Y es más, ese muchacho no merece ser hijo de aquel buen hombre que le dio la herencia, ¿verdad? Sin embargo, amados, las cosas para Dios no son como nosotros la podemos ver. Él ve diferente, hermanos. Porque crean lo que este ejemplo que nuestro Señor lo pone, o sea, nos lo pone para que el ser humano lo pueda entender, pero también era de una manera profética. Acuérdense que la herencia se da cuando alguien muere, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues el Hijo del Hombre iba a morir por la salvación, iba a darle la mejor herencia y unos la despreciaban, ¿me entienden? Entonces, este joven, ¿verdad? Uno de los dos fue, por decirlo, la oveja negra y el otro se quedó ahí, hermanos. Entonces, ahora, Dios, hermanos, lo que quiero concluir aquí en este primer punto es que no hace excepción de personas, ¿ok? El hijo malcriado le dio su dinero, el otro, ¿verdad? Se quedó en casa, Dios no hizo excepción de personas, Él no hace excepción de personas, aunque nosotros sí lo podamos hacer, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver primeramente, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Punto número dos, la misericordia de Dios, hermanos, no se puede entender. Escuchen esto. La misericordia de Dios, hermanos, no se puede entender cuando no conocemos a Dios. La misericordia de Dios no se puede entender cuando no conocemos a Dios. Podemos saber de Dios, pero es muy diferente conocer a Dios. Lucas capítulo 15, versículo 15 al 24. Vamos a leer ahí toda esa parte. Dice, acuérdense que el hijo, ahora sí, el hijo pródigo, ¿verdad? Ya que hubo malgastado todo, continúa y dice aquí, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, ¿ok? ¿Dónde me quedé? Gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Muy bien.
Bueno, ¿qué pasaría, hermanos, en serio, por nuestra mente si viviéramos esto? Por ejemplo, para aquí los hermanos César, Malaquías, Chuyo, cualquier otro hermano, ¿no? Que en un momento decidiera irse al mundo y pecar, pero el tiempo volver a la iglesia. ¿Qué diríamos, hermanos? Pues era un falso, nunca fue sincero. Ahora sí que se gastó toda su vida, ya quiere regresar. No, pues que mejor se quede allá, ¿para qué contaminamos la iglesia? ¿Verdad? Aunque usted no lo crea, hermanos, hay gente así. Que Dios nos guarde, en verdad, de caer. Pero si eso pasara, hermano, que Dios nos ayude a aprender el corazón tan hermoso que tiene Dios. Amén. Bueno, ese corazón de Dios es totalmente, hermanos, diferente al nuestro. Pues este hijo, hermanos, lo perdió todo. Escuchen, todo lo que al Padre, porque era una parábola y tenemos que entenderla, hermanos, pero tenemos que meternos en el ejemplo. Una herencia, el Padre había trabajado toda su vida. Quiero que entienda esto para que pueda comprender la gravedad del asunto. Este hijo desperdició la vida de su padre, ¿está entendiendo? Todo lo que el padre había ganado. Este hijo se gastó todo. La herencia que el padre le dio era lo mejor que él tenía, invirtió toda su vida en ese trabajo, ese era lo que ellos que deberían de haber entendido en ese momento. Y este joven descarriado lo desperdició y lo tiró en sus pecados, ¿verdad? Pero algo pasó en el corazón de este hijo malcriado, ¿saben? Y aquí, hermanos, hay una gran lección. A pesar de sus malas decisiones, este joven o este tipo de persona que quiere ejemplificar la parábola, conocía el carácter de su padre. ¿Está entendiendo esto? Esta persona, este joven conocía el carácter de su padre. Miren esto, a él no se le vino a la mente los criados de su casa o su hermano. No se le vino cuando él necesitó, cuando él ya había perdido todo. ¿Por qué? ¿Por qué no se le vino a su hermano a su mente cuando él ocupaba ayuda? Porque quizás su hermano le iba a echar de su casa. Le dice, quítate de aquí. Yo me avergüenzo de que seas mi hermano. No le iban a permitir entrar. Pero a esta persona aquí que tipifica a un corazón de un pecador que verdaderamente conoce a Dios, al primero que se le vino a su mente fue al Padre. Ya sé qué haré, iré a la casa de mi padre. Se le vino a la mente a su padre. ¿Por qué? Bueno, el texto no habla específicamente de todo, pero se puede entender que el padre habló con él, conocía el carácter del padre, y el padre le dijo, mira, quizás tú ahorita te vas en rebeldía, yo no estoy de acuerdo en lo que haces, pero ya tienes tu edad. Pero escúchame, si acaso algo no te sale bien, acuérdate que aquí estaré para ayudarte. Así que fue la primera persona que se le vino a la mente este joven, este hombre, cuando ya... Y aquí sale una hermosa aplicación, hermanos. ¿Quién se te viene a la mente a ti en una circunstancia difícil? Yo digo, qué bueno, ¿verdad? Que se te venga tu esposo, esposa, hermano, qué bueno, hermano. Pero si no se te viene Dios, algo está pasando. Porque créelo, hermano, que es el único que nos puede ayudar. Pero para eso hay que conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, pero pues si algo pasa, hermano, grave, pues se te viene a la mente el compadre o ¿verdad? La comadre, la que presta dinero a réditos, ¿verdad? No, pues hay que conocer a Dios, ¿verdad? O el doctor que, no, hombre, no se le va ni uno. Mira, hermano, cuando escucha esto, el día que te toque partir, hasta de una caspa te vas a morir. En serio. Ni aunque vayas con, no, digo, hay que atenderse, ¿no? Pero entiende eso, hermano. A veces hay personas que tenemos más fe en el doctor fulano de tal, y aguas, hermano. Miren, le voy a decir esto rápido nomás para que entienda eso. En mi casa había un doctor familiar muy conocido, etcétera, era conocido. Y mi abuelo, que ya tiene años que falleció, él era el santo de su devoción, para que me entiendan, ¿no? Este doctor es muy bueno, de hecho hasta la fecha vive en ciertas áreas, ¿verdad? Ya ve que la medicina, pues,
Entonces, pues mi abuelo estaba de avanzada edad, total que lo internan en la clínica que ese doctor tenía. Y pues él no era cardiólogo, ¿no? Era doctor cirujano. Entonces, cuando revisó el cardiólogo a mi abuelo, le dijo al doctor y a mis familiares, yo estaba muy niño, pero esa historia me la sé, este señor no lo pueden levantar porque ya es mayor, su corazón está muy etcétera, ¿no? Le dieron las indicaciones. Ah, pues este doctor, como era amigo de mi abuelo, dijo, no tienes nada, Chuy, se llamaba mi abuelo, ¿no? No tienes nada, Chuy, ya, es más, te voy a dar de alta. Entonces de repente nosotros nos hablan una tarde, ¿verdad? Y nos dicen, hey, preparen toda la cama y todo, ¿verdad? Porque el tata va a llegar. Y pues ahí estábamos preparando la casa, o sea, todo pues para que llegara mi tata después de algún tiempo que estuvo ahí en la clínica. Pues ¿cuál fue la sorpresa? Que el día ese que le di, fíjense, cuando ese doctor lo dio de alta por esa amistad que tenía, mi abuelo ya estaba dado de alta, se levantó, caminó, llegó a la puerta de la clínica y ahí se desvaneció. Lo metieron otra vez a urgencias, le dio un infarto y no sé qué tanto, y murió. Y el cardiólogo regañó al doctor que por qué, si él ya había dado indicaciones. Y pues mi abuelo murió feliz porque murió con él, o sea, es un decir, ¿verdad? Murió feliz porque lo estaba atendiendo el doctor, que cometió un grave error. ¿Está entendiendo ustedes? Ahora, yo entiendo que era el momento que él tenía que morir. ¿Sí me entienden? O sea, yo no le echo la culpa al seguro cuando mi mamá murió. No. Yo entiendo que el día que ustedes nos vamos a morir, sea por una negligencia médica, sea por una gripe avial, no, eso no nos da nosotros, ¿verdad? Sea por lo que sea, nos vamos a morir nosotros. ¿Sí o no? La forma que nos vamos a morir es otro asunto, hermano. Así que usted no se resienta si hay porque a veces pasa eso, ¿no? Con mi mamá cometieron muchas negligencias, pero yo sé que ese día se iba a morir mi mamá, sea como fuera. ¿Amén? Así que diga, bueno, pues yo estoy enfermo de esto, de otro, voy a comer, ¿cómo morir? No, pues esa va a ser otra consecuencia. ¿Sí me entienden? Entonces quiero que entienda eso, hermano. A veces cometemos ese error. No. Eso pasó en la familia y ellos, o sea, ¿qué fue lo que pasó? A lo que voy, están hasta la fecha, se amargaron con ese doctor, porque era de toda nuestra confianza, por así decirlo, y cometió un gravísimo error, que ya nosotros con Cristo ya entendemos que era su día y todo eso, pero antes no lo asimilábamos. ¿Sí entiende? Así que a lo que voy, que es, nuestra confianza debe de estar en Dios, hermanos, en Dios. ¿Ok? Porque es el único que nos puede ayudar a salir adelante en cada momento, hermanos. Aún en los momentos más difíciles, hermanos. Saber de Dios es lo que nos va a ayudar. Solamente, hermanos, saber de Dios nos va a ayudar a nosotros a tener el conocimiento de lo que Dios puede hacer. Pero conocer a Dios nos va a ayudar a salir de los momentos difíciles. Esa es la gran diferencia. ¿Está entendiendo? Conocer a Dios nos va a ayudar a reaccionar de la manera correcta en situaciones difíciles. Podemos ver entonces, hermano, en esta parábola cómo el padre esperaba a su hijo, porque si ya vemos toda la parábola ahí, dice que el padre, ¿verdad? O sea, acuérdense que es una parábola y los detalles no hay que explicarlas así, porque tiene un significado, pero ellos lo entendieron. Nosotros como no estábamos en ese tiempo, yo tengo que meterle un poquito más para que usted entienda. El padre estaba volteando ahí ver cuando el hijo regresara. Eso habla del amor, del cuidado que el padre tiene con sus hijos, hermano. Levante la mano aquí, ¿cuántos se han equivocado? Bueno, ¿cómo los ha recibido el padre? A ver, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cómo nos falta, verdad? Conocer en vez de saber de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, el padre esperaba a su hijo y al verlo de lejos, ¿qué dijo? Ahí viene ni lo dejan entrar. No, hermano, se regocijó. ¿Y ahora qué pasó? Al regresar, este hijo entendió su posición y le dijo, no soy digno de llamarme tu hijo. Mira todo lo que hice. Hazme un trabajador tuyo. ¿Se acuerdan cómo antes le exigía dinero? Dame la parte de los bienes que me corresponden. Escuchen, hermano, aquí es una aplicación que parece que no hay, pero sí hay. Aquellos que exigen dinero no conocen a Dios.
Aquellos que le andan exigiendo dinero a Dios no conocen a Dios. Pueden saber de Dios, pero los que le exigen dinero a Dios no lo conocen. El que conoce a Dios acepta su situación. El que sabe de Dios le exige cosas a Dios. ¿Está entendiendo eso? Entonces, así como este hijo que antes, cuando era un rebelde, le exigía dinero a Dios, pero cuando verdaderamente entendió quién era su padre, se sintió indigno, hermanos. El padre entendió con esa actitud que él se había arrepentido y lo volvió a poner en el lugar donde estaba. ¿Saben por qué? Bueno, porque Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel, no es por nosotros, es a pesar de nosotros. Si nos arrepentimos de corazón, no dejamos de ser sus hijos, hermano. No nos perderemos, porque Dios es fiel, ¿verdad? Y bueno, qué bonita historia, escuchen aquí, ¿no? Qué bonita historia si aquí se hubiera quedado todo, ¿verdad? En serio, hermano, es una historia muy bonita si se hubiera quedado aquí. Y muchos nos quedamos aquí, pero así como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Aún hay más, no ha llegado a su final. Falta alguien, uno que no se alegró de que su hermano estuviera con vida, porque él, la verdad tenía razón de enojarse. Sí tenía razón, ¿verdad? Fue la crítica de la familia, la burla de la familia. Este hermano que se quedó con el padre ya no quería saber de él. Entonces, ¿qué pasó con esta historia, hermanos? Todos se alegraron, así como el padre, de ver a ese hijo que estaba muerto en pecados y ahora regresó a la comunión con el padre. Pues ahí vamos a pasar a nuestro último punto. Entendiendo, hermanos, una vez más, que la misericordia de Dios no se comprende solo con saber de Dios, sino al conocer a Dios. ¿Está entendiendo? Muy diferente. Punto número 3. La aflicción por no disfrutar las bendiciones que el Padre tiene para sus hijos. La aflicción por no disfrutar de las bendiciones que el Padre tiene para sus hijos. Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32. Vamos a leer ahí. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué dice ahí? ¿Le dio gracias a Dios? ¿Cómo dice? A ver, ¿qué Biblia estoy leyendo ahí? ¿Qué pasó con él? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre, fíjense, hermanos, la historia, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí sale lo que hay en el corazón. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Uy, qué impresionante. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Se da cuenta, hermano? Pero cuando vino no le dijo su hermano, tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, para que se encendiera el padre, pues, ¿entienden? ¿Has hecho matar para él el becerro gordo? No, que el padre no supiera, ¿no? Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, pero no me conoces. Yo lo estoy agregando, ¿no? ¿Te das cuenta? Hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Miras todo el rancho aquí? Todo lo que está aquí. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque y fíjense aquí, tu hermano, ¿verdad? Que la Biblia tiene, en serio, hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Tremenda historia, hermanos. Hermanos, aquí, hermanos, ¿hasta dónde, hermanos, nos puede llevar el saber que Dios existe, pero no conocerle? ¿Hasta dónde, hermanos, puede llevar a un cristiano el saber de Dios, pero no conocerle? Un cristiano que sabe de Dios vive amargado. Un cristiano que conoce a Dios
Vive feliz en medio de la aflicción. Un cristiano que sabe de Dios es el primero en criticar cuando alguien ha caído. Un cristiano que conoce de Dios es el primero en extender la mano, porque la Biblia nos enseña que restauremos al hermano en amor. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Hasta dónde nos puede llevar a saber que Dios existe pero no conocerle? Servir a Dios pero no tener comunión con Dios. Cuando no entendemos, hermanos, la bondad de Dios para con otros, es porque no le conocemos bien. Este otro hermano, escuchen esto, hermanos, podía haber disfrutado de las bendiciones de ser hijo, pero no lo hizo. El hijo jamás le pidió un becerro para comer con sus amigos, jamás disfrutó de una fiesta. ¿Saben por qué? Porque no conocía bien al padre. Solo trabajaba para él. Y saben, queridos hermanos, así podemos estar muchos, hermanos. No conocemos las bendiciones que Dios nos ofrece. ¿Qué viene siendo una bendición? La libertad, hermano, para disfrutar las cosas que Dios nos permite. Salir con nuestra familia, ir al cine con nuestra familia y muchas cosas más. Muchos lo vemos todo como pecado, pues sí, pues estamos rodeados del pecado, pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos va a guiar a toda verdad si verdaderamente somos sus hijos. Por ejemplo, ahí vienen las películas de Los Elegidos, lleva a su familia, digo, yo no me voy a ganar nada, ni crea que estoy patrocinando nada. Usted puede llevar a su familia, ¿qué es lo que van a la última cena, verdad? Creo, no sé. Lleva a su familia. No, yo quiero ver ahí Deadpool. No, pues hermanos, olvídate, ahí son puras groserías con ese cuate. ¿Está entendiendo? Dios nos ha dado esa libertad. ¿O no le gusta a usted, hermano? Hermano, es una bendición salir con la familia y luego los hijos casi no piden cosas, ¿verdad? Pero o no se siente dichoso. Es una bendición, hermano, sanamente. Pero alguien religioso, no. Yo nomás la iglesia, ándale, quédate ahí. Amárgate y amarga tu familia entonces. Sigue sabiendo de Dios y no conociendo a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Ay, el pastor a todas las parábolas le busca cosas para atacar. No, eso es verdad. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy sacando algo fuera de contexto? Eso es verdad, hermano. Este hombre no disfrutaba. Así estaban los fariseos, hermano. No disfrutaron al Mesías, no disfrutaron a Jesús. Tenían con ellos al Hijo de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los fariseos representan a que sabían mucho de Dios, que conocían la Torá, las leyes, todo. Pero ellos no tenían una venta de la religiosidad. Y Jesús cumplió con todas las profecías, no había para dónde hacerse. Nadie había levantado un muerto. Había profecías que los cojos andarían, los ciegos verían. ¿Sí me entienden? Los fariseos entendieron cuando Jesús estaba diciendo esto. Pero aún así, no quisieron. ¿Estamos entendiendo, hermano? Así que, hermanos, como este hijo pensaba que por el apellido que llevaba del padre, ya lo conocía, pues no era así. Hermano, podemos tener el título de cristiano. ¿Cuántos años tiene? No, yo tengo 50 años y sigo a Chuy Olivares, dice muchos, ¿no? O al que tú quieras ahí, Chava Pardo, todos los pastores. Menos a mí ni mis hijas. ¿Verdad? Y sí son pastores respetables, pero ¿y eso qué? No, otros 50 años sirviendo al Dios Altísimo. Qué bueno. ¿Y ya por eso? ¿Y cómo está tu comunión con Dios? ¿Se está dando cuenta, hermano? ¿Cómo es una gran diferencia, hermano? Hermano, y escúchame, el peligro de ser un cristiano que sabe de Dios y no conoce de Dios es que es un cristiano frustrado. No avanza ni deja avanzar.
¿Te imaginas, hermano, la frustración de este hijo al ver toda esa fiesta por el hermano malcriado? Al más pecador de todos para él. ¿Te imaginas cómo se encontraba, hermanos? El no entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque no conocía el carácter de Dios. No conocía el carácter de su padre. Si lo hubiera conocido, sabría que su padre era misericordioso. Y si su hermano regresaba, lo perdonaría. Pero no, este otro hermano era un hermano sin misericordia. Así, hermanos, como hay muchos, tristemente, ven el error y vamos al error y somos duros en eso, pero no ven la otra parte, la de la misericordia. Y cuando estos fallan, hermanos, se apartan y se alejan, dejan de ir a la iglesia por vergüenza, hermanos, por la crítica, muchos ya no regresan. Yo he platicado, hermano, con varios hermanos y no, es que ya no, olvídate, o sea. No, si yo regreso a la iglesia voy a hacer, hazme reír, pues ve a otra iglesia, le digo, pero pues restaura tu comunión con Dios. No, es que ya no me puedo levantar de esto que hice. O sea, les falta pues, ¿no? Conocer el carácter de Dios. Pero muchos así, hermano, porque en serio, estamos ahí pues nomás, ¿verdad? Y muchos están ahorita, muchos hijos desobedientes, hermanos, están ahorita ahí, hermanos, en la ruina espiritual. Porque habemos muchos cristianos que sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Entonces, amados hermanos, ese otro hijo no soportaba ver la alegría del padre. Su aflicción lo llevó a una amargura en contra de su hermano y en contra del padre, porque no conocían el carácter del padre. Mira esto, hermano. Para Dios, escúchame. Para Dios es más valioso un corazón arrepentido que un corazón religioso. ¿Está entendiendo eso? Para Dios es más valioso un corazón arrepentido que un corazón religioso. Porque un corazón arrepentido con humildad reconoce y avanza. Y un corazón religioso cree que está bien. ¿Me explico? Un hombre que sirve a su familia, a Dios y a su comunidad con un corazón arrepentido, es decir, conociendo el carácter de Dios, hermanos, va a ser un hermano que va a impactar el mundo. Porque va a saber que es a Dios el que sirve, no creyéndose más que nadie. Para Dios, hermano, vale más un corazón así que un corazón que tiene muchos años en la iglesia, que sabe mucha Biblia, que sirve, pero es un hermano falto de misericordia, listo para reprender y tardo para restaurar. Todo es pecado. No. Mira, la letra de C del cine, si la volteas y le pones, no, o sea, hermano, o sea, mira, no, en serio, yo sé que causa risa, pero, hermano, se los digo en serio. Una vez me dijeron, no, mira, no voy a decir, esta bebida, mira, al día siguiente, ¿qué le voy a hacer yo? Le digo, ¿sabes qué, bro? Te estás haciendo ya baja de ese nube, bro. No ocupas voltear las letras. La maldad está dentro de ti. Sí, no ocupas ver al diablo en todas partes. Ve a la libertad, hermano, de Cristo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo? No puede hacer nada, hermanos, en la iglesia porque todo es pecado. Si hacemos comida es pecado porque la casa de Dios es para la palabra y también para comer, ¿o no? Claro, si no podemos comer aquí, digo, ya después de verdad. Claro, se ponen mesas y comemos a gusto, ¿o no? ¿Cómo cree que eran las sinagogas, hermanos? De los cristianos, no los fariseos. No, los fariseos no puedes entrar ni olvídate, ¿no? Para empezar, ni las mujeres, pero bueno. Pero la iglesia primitiva, hermanos, se reunían en casas porque no tenían, acuérdense, la persecución, pero comían con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón, hermano. Porque conocían al Dios que había mandado a su Hijo, había sido muerto, había resucitado, que les había encargado, ámense unos a otros. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso pasa, hermano, con un corazón, hermano, amargado, que sabe de Dios, pero no conoce a Dios.
Porque cuando conocemos a Dios, hermanos, una vez más, en serio, hermano, puse un ejemplo, no estoy promoviendo nada. Vamos a ir al cine en familia. Obvio, cuidando que no vamos a ver, ¿verdad? Ya saben, cosas que... Podemos ir al zoológico. No, que me vengan a ver a la casa mil. No, podemos ir al zoológico, ¿verdad? A pasear con tus hijos, ¿sí? ¿O no? No, es que allá andan las mujeres, en todas partes andan, ¿o qué quieres que les diga? Aquí viene la familia Pitancourt, vístanse todos decentemente. Pues no, hermano, o sea, es obvio. Pero ahí está, ¿verdad? Miras a tu chavo que está joven, y miras por ahí una bolita de que ya hueles a suegro o suegra, pues véngase para acá, mijo, ¿verdad? O sea, con sabiduría, pasa momentos. ¿Están entendiendo? Hay tanto por qué disfrutar las bendiciones de Dios, hermano. La libertad en Cristo, la verdadera libertad en Cristo, hermanos, nos hace libres. Porque somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo eso, hermano? Pero esta clase de hermanos aquí que están, no, o sea, todo está mal. Y lo invitas, vamos a tomar un café. Y ahí a tu casa y nomás viendo a ver si tienes una telaraña ahí en la esa. ¿Ya viste la casa de...? O sea, ¿aló, somebody? Digo, tenemos que tener nuestra casa limpia, pero no vamos a criticar, ¿verdad que no? Vamos, si alguien nos abre las puertas de su casa, hermano, tenemos que ser agradecidos porque nos están permitiendo entrar al corazón de esa familia. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Verdad? Entonces, así, hermano. Tantas cosas que podemos hacer con temor a Dios, podemos disfrutar, que es algo que Dios nos ha dado la libertad de disfrutar, hermano. Pero el que no conoce a Dios no puede disfrutar y vive en amargura, criticando a los demás, amargándose cada día más. Y cuando este tipo de corazones, cuando ve a un hermano, oye, tiene 2 años en la iglesia y ya está predicando, pues sí, pero el hermano no falta a la iglesia. ¿Aló? El hermano siempre ha estado aquí firme, el hermano aprendió, todavía no voy a decir eso porque lo voy a decir, aquí no quiero presumir, pero aprendió, está capacitado para hacerlo. Y Dios lo está usando, sí, pero es que yo tengo título. Hermano, no es por tu título, es por un corazón que quiera servir a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Y ese corazón cuando ve a alguien que ya está sirviendo, ahí nomás está viendo, que hermanos, no lo puede entender, se amarga más y dice, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que él hace? ¿Por qué yo no puedo predicar? ¿Por qué si yo tengo más tiempo en la iglesia? ¿Por qué puedo hacer más cosas? Canto mejor que el hermano Chuy, se le sale la saliva cuando canta, no es esa amiga. Canto mejor, toco mejor, a mí me decían el Diblacio. Pues qué bueno. Pero aprende a ser un verdadero adorador primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Estamos entendiendo, hermano? Lo único que puedo decir a esa clase de corazones, hermanos, si tú eres uno de esos, busca más a Dios. Aprende a conocer a Dios. Sé genuino delante de Dios. Alégrate de las victorias de los hermanos y llora con las tristezas de otros. Disfruta de las bendiciones de Dios. Sé libre, querido hermano. Claro, una vez más con sabiduría, hermanos, y con un perfecto balance. No vas a dejar las reuniones, ¿verdad? No, pues dijo el pastor, el otro domingo, hermanos, yo les picho a la entrada y nadie vale. No, o sea, entienda. No se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. Porque si tú vives de esa manera, vas a seguir obteniendo conocimiento, pero nunca una comunión con Dios. No solo es saber de Dios, hermano, es conocer a Dios. Y si tú sigues así, hermano, vas a seguir siendo afligido, amargado, por ver la mano de Dios en otros y no en ti. Recuerda, hermano, en esta historia el Padre dijo, Lucas 15:31. Lucas 15:31 dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Por favor, querido hermano, deja de sufrir aflicción. Todo lo que Dios les da a los demás es para nosotros también. Él no hace excepción de personas, pero necesitamos conocerlo más y verás la hermosa vida que Dios nos permite, hermano. Claro, en medio de muchas aflicciones y cosas que Dios permite para nuestro crecimiento, pero muchas son las aflicciones del justo.
pero de todas ellas los librará Jehová. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya no te enojes, hermano, cuando Dios restaura a alguien. Ya no envidies el ministerio ni la iglesia de alguien. No, hermanos, aprende a conocer a Dios. Tú puedes estar en una iglesia que no exista un error. No, entiéndala, ¿verdad? Pero aún así sería un hermano infeliz, porque el problema no está en la iglesia, está en ti. Tú puedes decir, no, esa iglesia donde yo estoy enfadado y quiero ir allá a la iglesia perfecta. Pues al llegar, hermano, ya la destruiste, estaba muy bien. Ah, no me escucharon la predicación, pasó Chuy la otra vez. No, hombre, digo, ese nos pegó una despelucada a todos, ¿verdad? Yo también soy oveja, porque a veces digo, ay, Señor, ¿por qué no me das otra iglesia acá más fifi? ¿Verdad? Y dice, no. Entonces, bueno, cuando tú aprendes a conocer a Dios, hermano, no vas a andar envidiando a nadie, porque te va a ser suficiente el Señor. ¿Entendimos? Enfócate en conocer a Dios para que experimentes el amor sin acepción que Dios tiene para nosotros también. Amén. Conclusión y aplicación. Es triste ver cómo hermanos no son libres en Cristo Jesús, cómo viven dentro de la iglesia pero fuera del corazón de Dios. Y qué bendición es ver hermanos que viven para servir en su casa, en el trabajo, en la iglesia y a su comunidad. Cómo hacen las cosas para Dios fuera y dentro de la iglesia. Estos son los que han aprendido a conocer a Dios. Los que saben cuáles son los límites bíblicos para divertirse. Los que dicen hasta este horario porque yo tengo que estar con mi Padre. Los que toman decisiones firmes, sin fluctuar. Los que no se dejan llevar por la cara del niño así. Ay, no voy a orar ahora porque voy a pasar tiempo con el chiquilín. No, póngase a orar, porque si no, no va a aguantar, ¿verdad? Le va a dar un moquetazo cuando lo haga enojar. Pero si usted ora, Dios le va a dar la sabiduría. ¿Está entendiendo, hermanos? Entonces, entendemos los límites bíblicos cuando conocemos a Dios, ¿verdad? Vamos a llorar con el que llora y vamos a alegrarnos con el que triunfa. Vamos a estar ahí para tenderle la mano a alguien. No vamos a ser de los que se suman a la crítica. Pues en esta historia, hermanos, que Jesús narró, Jesús, el hijo pródigo, esto podemos atender, aparte del hijo pródigo, también podemos aprender esta otra cara de la moneda, hermano. El hermano que parece que hizo todo bien, cuando en verdad no conocía al Padre, no disfrutaba ser hijo. Y tú, querido hermano, te pregunto, ¿disfrutas ser hijo de Dios? ¿O vives tu cristianismo lleno de puros obstáculos, todo está mal? Obvio, no estamos hablando de libertinaje, no va a haber más porque luego ya ves cómo son, ¿verdad? Pero la libertad está en Cristo, hermanos, para disfrutar bíblicamente la vida. Si tu cristianismo, escúchame esto, hermano, si tu cristianismo está llena de una vida llena de reglas que no te deja disfrutar las bendiciones de Dios, estás viviendo un fariseísmo. Estás viviendo un fariseísmo. Pero si tu cristianismo te ayuda con la libertad de vivir en santidad y disfrutar las cosas para Dios, verdaderamente estás aprendiendo a conocer a Dios. ¿Entendimos, hermanos? Por amor a Dios nos guardamos, hermano. La libertad no nos va a hacer fallarle a Dios, hermano, porque hay libertad. No, por el amor que nosotros y el conocimiento que tenemos de Dios nos vamos a guardar puros para Él, no por imposición. Aunque Dios nos ordena, lo hacemos porque lo amamos. Porque Jesús dijo, si me aman, ustedes lo van a demostrar obedeciéndome. No es primero la obediencia, es primero el amor. Los fariseos lo que hacían era obediencia sin amor. Esa es la diferencia, hermano, que tú y yo tenemos que aprender. La obediencia es por amor a Él. ¿Sabía usted eso? Si usted no ama a Dios y obedece nada más por obedecer, hermano, usted es un religioso. Y que el día que usted caiga, no se imagina cuánto le va a costar levantarse porque usted pensaba que nunca iba a caer y que todo lo obedecía. ¿Entendió eso? Cuando obedecemos a Dios solo por hacerlos, hermanos, nos haremos convirtiendo como esa clase de cristianos
que están con el Padre sin tener comunión con Él. Aquellos que trabajan para el Padre sin disfrutar de sus bendiciones. Querido hermano, si tú eres uno de ellos, sal de esa aflicción y permite que el amor de Dios te gobierne para que no se haga en ti un cristiano que no conoce a Dios y que solamente sabe de Dios y obedece a Dios solamente por obedecer y no por un amor a su santidad, a su hermosura, con una gratitud. Y sé libre, querido hermano, disfruta de las bendiciones de Dios. Ya tenemos la enseñanza, hermanos. Ahora vamos a orar para que Dios nos dé las fuerzas para atender más lo que Él nos manda, para poder entender también, para poder conocer y vivir en este mundo, hermano, como su hijo, y no como un desconocido que vive en aflicción. Amén, hermanos. ¿Entendimos? Miren, vamos a estar orando, hermanos, y quiero hacer algo rápido. Miren, vamos a orar primero por esto y después les voy a pedir que a todas las mujeres, levanten las manos las mujeres. Dije las mujeres, no las mejores, ¿eh? Todas las mujeres me van a ayudar a pasar aquí enfrente, o sea, aquí se van a sentar aquí adelante, ¿verdad? Porque quiero decirles algo que Dios puso en mi corazón para ustedes. ¿Amén? Así que vamos a orar primero por la enseñanza y después les voy a decir algo de parte de Dios a todas las mujeres. Así que póngase de pie conmigo, por favor. Póngase de pie conmigo. La aflicción de saber de Dios en vez de conocer a Dios. Padre, en esta hermosa tarde, Señor, ¿cuántos cristianos alrededor de esta tierra existen así? Saben tanto de ti, trabajan para ti, viven en tu casa, pero no te conocen, Padre. ¿Cuántos viven en amargura porque ven pasar el desfile de los cristianos que verdaderamente tienen comunión contigo y ellos se quedan ahí, Señor? Señor, pero quizás también algunos buenos cristianos, a veces hay etapas en nuestro cristianismo que servimos por servir, que obedecemos en automático, no por amor a ti, Señor. Señor, líbranos de estarnos convirtiendo en ese hijo pródigo que te falló, Señor. Pero si algo nos llega a pasar, ayúdanos a regresar a ti, Señor. Pero también líbranos de convertirnos en ese servidor fiel que no te falla, pero que no te conoce. Líbranos porque el tiempo puede intentar llenarnos de ocupaciones para que perdamos la comunión contigo, Señor. Padre, yo oro en esta tarde por aquel hijo pródigo que anda por allá, Señor, ahorita perdido. Oro que lo ayudes a volver en sí. Pero oro por las iglesias, que nos des la sabiduría, el amor para recibir aquellos que en genuino arrepentimiento vengan. Porque si tú te alegras, Padre, cuando un justo se arrepiente, ¿quiénes somos nosotros para no, Señor? Pero también oro, Señor, por los que ya estamos aquí en casa, por los que quizás no nos fuimos y no hemos hecho lo que otros andan haciendo. Guárdanos, Señor, a no tener ese corazón y verdaderamente, Señor, vivir en la libertad que tú nos has dado, Padre. Obedecerte por amor, disfrutar de lo que tú nos permites disfrutar, porque todas las cosas que tú nos has dado es para poderlas disfrutar, Señor, en el equilibrio de tu palabra. Quita la carga, Señor, del fariseísmo que hay en muchas iglesias, en muchos de mis hermanos, Padre, y que inclusive podamos traer nosotros también, Señor. Ayúdanos, Padre, a disfrutar porque tú eres nuestro Padre. Porque si te estamos sirviendo, no solamente queremos hacerlo así, queremos hacerlo con ese amor, con esa gratitud y recibir, alegrarnos con aquel que algún día sirvió y
por cuestiones del pecado, ayúdanos a tenderle la mano, Señor, sin convertirnos en una iglesia que sea llena de libertinaje. Claro que no, Señor, pero sí una iglesia que da oportunidad, así como tú nos las das a nosotros, Padre. Líbranos de la aflicción de saber de ti, pero no conocerte, Señor. Porque duele tanto, Señor, cuando pasamos momentos difíciles, saber lo que dice la Biblia, pero no aplicarla a nuestro corazón. Reaccionar de una manera incorrecta, porque en verdad sabemos que dice tu palabra, pero no la hemos aplicado a nuestro corazón. Creemos que eres el Dios que todo lo puede, pero cuando nos pasa algo, vamos con otras personas, menos contigo, Señor. Perdónanos y ayúdanos a conocerte, Padre. Gracias por tu palabra, mi Rey. En el nombre de Jesús.